La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un verdadero placer estar en contacto con ustedes porque eso me facilita, me posibilita la necesidad de acercarles lo que considero en el momento como más importante, que enriquezca realmente. Y como dijo una vez alguien que llegó a ser presidente y empezó con nosotros desde muy chiquito en los debates, y que le agregue intelecto. Eso es un poco para Sin TV. Bien, estoy recibiendo un gusto tan grande. Alguien que no tiene WhatsApp, que no tiene Twitter, pero que es un activo militante del PIT-CNT, como profesor de filosofía, pero a su vez como secretario general del SINTEP, ¿no? Del Sindicato de Trabajadores y Educadores de la Enseñanza Privada. Así que estoy con Sergio Sommaruga. Y ustedes ya sé que lo conocen porque tiene, como filósofo que es, o por lo menos profesor de filosofía, la capacidad de abstracción y de comunicación que yo tanto admiro. Bienvenido. Bueno, la admiración es recíproca. Muy agradecido por la invitación, por compartir este espacio con las personas que nos están mirando y espero ser útil para compartir algunas reflexiones que sirvan para el pensamiento colectivo. Sí, señor. ¿Cómo has vivido los últimos años de este gobierno? Bueno, con dolor, con dolor. Con dolor porque uno ve el deterioro, ¿no? Ve el deterioro en varios planos, ¿no? Hay un deterioro que se manifiesta en las condiciones materiales de vida en función de las decisiones políticas que se han adoptado en materia de política social y política económica. Y en esto hay indicadores que son más que elocuentes, ¿no? Es decir, hay una pérdida acumulada de 40 meses de salario, que si lo juntamos todos para un trabajador promedio equivale a más de un mes de pérdida salarial, pero en el conjunto de los trabajadores implicó más de 2.000 millones de dólares de transferencia desde sus bolsillos hacia el sector del 1% más rico, hacia el poder financiero, en fin. Ha aumentado el empleo, dicen, cosa que es cierta, pero lo que no dicen es que el empleo que aumentó al margen de la ley, aumentó en lo que se llama el trabajo informal, y esto significa, bueno, deterioro de las condiciones, de los derechos laborales, del acceso a la seguridad social, del acceso al aguinaldo, al salario vacacional, a conquista que ha generado el movimiento trabajador para las familias trabajadoras. Se habla de 70.000, desde el gobierno, ¿no? Sí, de 70.000 nuevos sí, puestos de trabajo. nosotros no ponemos en duda eso. Lo que la realidad indica es que es en la misma proporción, prácticamente, cuantitativamente hablando, que aumentó el trabajo informal. Entonces, que un gobierno festeje el aumento del trabajo cuando es un trabajo que es precario, que es mal pago y que está fuera de la ley, bueno... ¿Cómo se contabiliza eso? Bueno, eso lo contabiliza el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Ah, está. Porque es como bien sí, difícil, ¿no? Sí, pero son datos que son de alguna manera objetivos o están objetivados por el que son Instituto oficiales Nacional. Son y oficiales. que se pueden objetivar. Sí, y nosotros accedemos Y el PIT-CNT no pone en duda. No. Nosotros tenemos un instituto de apoyo técnico, jurídico y económico, que es el Instituto Cuesta Duarte, que es el que hace el análisis sobre los datos que provee el Instituto Nacional de Estadística. Pero también aumentó la pobreza infantil, ¿no? Aumentó significativamente. Hoy en Uruguay, más de un poquito más del 20% de los niños y niñas menores de 6 años están por debajo de la línea de la pobreza. También aumentó la pobreza en las adolescencias y en las pobrezas con hogares de jefatura femenina. Al mismo tiempo ha aumentado, y esto lo vemos todas y todos, la gente que está en situación de calle. Es decir, hay un conjunto, y lo otro que veo porque es que la gente que está en situación de calle ahora aparece este plebiscito y estas propuestas de allanamiento nocturno, enfocado más bien en enfermedades psiquiátricas, pero que a su vez el Estado y el Estado en su conjunto y los distintos gobiernos no han podido dar solución, porque es multifactorial
El señor que durmió anoche acá en la puerta de mi Sí, casa, sí. seguramente tiene muchos factores que lo llevaron a la calle. Ni que tal vez. A mí lo que me preocupa en este plano es el discurso que está detrás de la constatación empírica. O sea, ¿la constatación cuál es? Hay mucha gente viviendo en situación de calle. ¿Cuál es el discurso en el que se enmarca la explicación pública de por qué hay mucha gente en situación de calle? Bueno, porque es gente que tiene problemas con el consumo de drogas o es gente que ha salido de la prisión. Entonces, es como que se cristaliza la realidad de una persona a partir de una circunstancia. El problema es cómo llegó esa persona, qué tipo de sociedad hemos creado y hemos venido creando para que haya tantas personas tan rotas, Con cárceles que están, atiborradas. pero viene de gobiernos anteriores con supuesto. informes tremendos Por supuesto. del hacinamiento carcelario. Y esto conecta, a mi entender, con la propuesta del plebiscito. ¿Por qué? Porque la propuesta del plebiscito, más allá Estamos hablando de la papeleta por el sí, Que no la va a ensobrar ningún partido político. Eso es... ¿No? Sí, No, pero... no, me miraste con tu... No, yo digo, Porque algunos partidos sí, dentro del Frente Amplio hay partidos que van a ensobrar, no el Frente Amplio como tal, porque Claro, hay por ejemplo, el libertad de Partido acción, Comunista sí. el Partido Socialista también, el Partido PVP Socialista, también, ¿quién? el PVP, El PVP. otras organizaciones que no son del Frente Amplio, otros partidos, más sí. pequeños, digamos, pero que tienen legitimidad política, Sí, institucional, también van a ensobrar. Pero yo creo que no me quiero Sí. terminar, ir de este tema sin terminar el anterior. Sí. ¿Por qué creo que conecta? Porque la papeleta, la propuesta de plebiscito que estamos planteando, proponiéndole a la ciudadanía para enmendar el artículo 67 de la Constitución, tiene un paradigma ético-político en el que está centrado, sin desmedro de cuestiones técnicas y de cuestiones de sostenibilidad. Pero las cuestiones Que están técnicas y y de existen. sostenibilidad que están y que existen están subordinadas a una perspectiva ética que tiene que ver con el bien común, que tiene que ver con el bien vivir y que tiene que ver con no echarle la culpa al individuo de la tragedia, sino revisar las condicionantes sociales que generan la tragedia de los individuos. Es decir, de alguna manera nosotros planteamos que hay que pensar la política en una mano y en la otra la ética. Hay que pensar la prosperidad económica con una mano y con la otra la prosperidad social. A mí me impacta mucho cómo se ha logrado encaramar en el discurso político, el discurso público, el déficit fiscal, por ejemplo. Y obviamente que a mí, como dirigente sindical y como persona, me preocupa el déficit fiscal. Pero es como ¿Cómo pega el déficit fiscal y a quiénes, no? Sí, pero ¿por qué dejamos de hablar del déficit de derechos? ¿Por qué dejamos de hablar del déficit habitacional, del déficit del derecho al trabajo, del déficit a la alimentación? El 40%, hoy ya estábamos hablando de los indicadores, sí. el 40%, 4 de cada 10 adolescentes que asisten a la educación pública de los barrios periféricos, según la Universidad de la República, estudios científicos, digamos, van con problemas de alimentación. Y la alimentación es una base somática indispensable para el funcionamiento cognitivo. El que va mal comido no va a aprender, o va a aprender menos, o va a aprender poco. Tiene sostén científico esto. Entonces, cuando uno dice, bueno... Y desde la política los discursos hablan de que sin educación, etcétera, etcétera, educación, de Mujica, ¿no? Sí. Y ahí en adelante, y varios intentos de reforma, y me parece que no han ido al centro de la transformación. Yo creo que en parte hay que cambiar la caja de herramientas con la que se piensan las políticas públicas, el rol del Estado y el funcionamiento del mercado. Hoy en Uruguay seguimos hablando del dolor que provoca esta coyuntura nacional por la tragedia que generan las personas y en las familias. Tenemos 330.000 trabajadores y trabajadoras como tú, como yo, que están en situación de informalidad. Y tenemos 170.000 que están en el desempleo. Son 500.000 personas que están con problemas con su ingreso diario para cubrir sus necesidades básicas elementales. No hay sociedad sana. Pillon Rivière, que es un psicólogo social belga, pero bueno, conocido como argentino, digamos, tiene una expresión que a mí me parece muy elocuente para dar cuenta de esto, que dice, la persona que está enferma, digamos, es la expresión, el síntoma de la enfermedad del grupo. Así lo creo. Entonces, cuando vemos al que está ahí, es que la sociedad produjo eso. Esto no significa que exoneremos a la persona de las responsabilidades individuales por las decisiones que haya tomado, pero no se puede entender masivamente el fenómeno social si solo le adjudicamos la responsabilidad al individuo, diciendo tenemos una sociedad sana, normal, que funciona impecable, y después tenemos un grupo patológico
que cae en este tipo de situación, o en el delito, en donde 9 de cada 10 presos son menores de 30 años, son analfabetos o semianalfabetos, o las personas que están en situación de calle, o las personas que están sin trabajo, que puede ser cualquiera. Es decir, hay un discurso, un paradigma, que lo que hace es buscar la explicación de la anomalía a partir del individuo. ¿Y qué hace? Exime de responsabilidad absoluta el funcionamiento de las relaciones económicas, sociales y políticas que se da a la sociedad para la convivencia colectiva. Entonces, vuelvo al punto. ¿En qué se conecta esto que estoy tratando de razonar con la papeleta? Es que el paradigma del que está pensado la papeleta y la propuesta que le hacemos a la ciudadanía para consagrar en la Constitución la seguridad social como un derecho humano fundamental es cambiar la caja de herramientas. Es decir, importa la técnica, importa el conocimiento técnico, importa el conocimiento jurídico, importa el conocimiento económico, pero son vasallos o súbditos de un principio ético fundamental que lo dice Aristóteles en la política. No hay individuo feliz sin sociedad feliz. Entonces, si queremos cambiar el bienestar de las personas, tenemos que también repensar cómo organizar el funcionamiento social para que los derechos estén por encima de los privilegios. Cuando han venido los distintos, digamos, representantes hoy candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República, les he preguntado, sobre todo a los de izquierda, ¿cómo piensan enamorar a la ciudadanía? Porque a mí me parece que hay como un hartazgo, como un taparse los oídos, como una indiferencia ante la repetición constante como de latiguillos que pueden ser muy sentidos, muy profundos, muy auténticos, pero de las mismas. O peor, peor, Raquel, el latiguillo o la ordinariez. Sí, bueno. La fake news, el insulto, el vedetismo. Sí. Eso es peor todavía, porque no solo degrada el debate político, sino que acostumbra a la gente que el debate político es degradado. Exacto. Y solamente toma el ciudadano común, normal, que es el que va a votar y va a determinar, como cualquiera, como el más encumbrado, el destino del país. Y entonces es aquel que se equivocó o caminó con el perro donde había baldosas rotas en su propio departamento, como le pasó a Orsi, ¿no? Entonces, ese es el recorte. Ese es el recorte, porque ahí empiezan y juegan los medios. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que hay que apostar a elevar siempre el nivel del debate político, por eso en esta campaña nos hemos propuesto tener una actitud asertiva, dar argumentos, compartir reflexiones, respetar al que piensa distinto, pero denunciar cuando el discurso opositor se llena de falacias o recurre al terrorismo verbal y al escenario del pánico, porque eso no permite pensar y no deja a la gente pensar. A las personas, hay una cosa que dice Unamuno, ¿no?, que me parece muy interesante. Dice, hablando de la filosofía, ¿no? La filosofía no se trata de vender el pan, se trata de repartir la levadura, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los que estamos a favor y en contra del plebiscito, es repartir levadura, no entregarle el pan y embuchárselo en la boca a la gente. Hay que dejar pensar a las personas, ofreciéndole argumentos para que las personas, a su leal saber entender, decidan qué es lo más conveniente para la sociedad y para su bienestar. Llegamos a coincidir tal vez de que no es fácil convencer, porque son temas técnicos, son temas que inclusive estos 100 o por ahí de economistas o relacionados a la economía del Frente Amplio hacen una convocatoria en contra o una declaración en contra. Entonces, la gente tiene eso. O sea, el discurso de acá que es que te asusta, ¿no? Que nos vamos todos, que no se va a poder pagar, que nos fundimos y que no sé qué. El otro que es inviable, que es casi igual, pero casi igual con un matiz, con una pátina de izquierda, ¿no? Con todo el respeto a todos, ¿no? Al pensamiento de todos, pero ¿en qué se diferencian? Es decir, ¿de qué forma contribuye a entender esto? Porque estamos hablando nada más ni nada menos que de la seguridad social de los individuos, de los que ganan hoy 18.000 pesos o menos, ¿no? Que no son cientos de mil. O que no sé 308.000. ¿Cuánto? 308.000. 308.000. Que, no sé,
que no les da para nada. Sí, Y esos claro. están, digamos, si hiciéramos una escala, estarían bien arriba. Sí. Entre el señor Sí. que pensamos que durmió en la Sí, calle anoche, sí. allí en la vereda, Sí. al de 18, uff, el de 18 está arriba. Sí, yo creo que esta es una discusión moral en el fondo también. Ética. Sí, sí, bueno, sí, la ética tiene que ver con... No sé, sí, sí, está bien, ¿puede sí, ser? de valores, sí, de valores. Valores. A ver, lo primero que tú decías, es una discusión técnica, un matiz, es una discusión de derechos, que luego tiene una raigambre técnica en el plano jurídico y en el plano económico, pero lo primero es una discusión de derechos. Las tres preguntas básicas. Sí. ¿Las personas tienen derecho o no tienen derecho a tener una jubilación mínima que esté equiparada al valor del salario mínimo nacional? Punto 1. Punto 2. ¿Las personas tienen derecho o no tienen derecho a decidir libremente si se quieren jubilar a partir de los 60 años o tienen que trabajar hasta reventar? Tercero. Que eso es eso está impuesto por Lo la que nueva impuso reforma. la ley, la 20.130, la ley aprobada en 20.130, ¿no? el año pasado, en mayo del Que año pasado está por el en gobierno. que Está está- vigente. que está Sí, sí. vigente. Todas las personas, esto me incluye, digamos, no es que estoy en esto porque me afecta a mí solamente, pero digo, Entonces a mí me incluye. a nosotros nos extendió la edad de tiempo obligatorio de trabajo 5 años más, por ejemplo, sí. ¿no? Y esos son 5 años de tiempo libre que se le restringen a las personas. Y la libertad es fundamental No, para y según, el y desarrollo según el de la trabajo, ¿no? civil- Y Porque, también, sin duda claro, un alguna. trabajador de No, sin duda de la alguna. construcción, Sin duda alguna, una trabajadora doméstica. Una trabajadora trabajadora de un CAIF con 64 años trabajando con niños de 2 y 3 años. Claro. Y así podemos seguir. A lo que voy es, la primera discusión es una discusión de derechos, sin desmedro de que luego hay que dar una discusión técnica. Pero yo quiero compartir esta Sí. reflexión contigo. Porque a mí me da la impresión a veces que, yo a veces uso la imagen esta de Ariel de Rodó, del libro Ariel de Rodó, Sí. que habla de Ariel y Calibán, tomada de Shakespeare, ¿no? Donde Ariel es el culto y Calibán la bestia. Entonces, esto de que por un lado están las bestias con buenos sentimientos, que quieren hacer cosas buenas, pero no saben y van a hacer todo mal, y por otro lado está El la PCLT en este por caso. ejemplo, en este caso que seríamos nosotros, Sí. y por otro lado la sapiencia, que es de los tecnológicos. exacto. De los, Sí, sí, de los ilustrados. de los ilustrados, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa dicotomía, esa especie de contradicción o de contraposición, no solo no se condice con los hechos, sino que además sobrevalora la técnica. ¿Por qué? La técnica es muy importante, ¿no? Y a la técnica le demos el bienestar de la humanidad. Sin la penicilina, sin los antibióticos, sin las vacunas, así podríamos seguir, la humanidad estaría mucho peor de lo que está ahora. O sea, y el avance ha sido gracias a la capacidad del ser humano de, a través de su conocimiento, intervenir en la naturaleza para modificarla para su provecho. Pero la técnica también ha generado los procesos más destructivos que nada en el orden de la naturaleza ha creado. Por ejemplo, las armas de destrucción masiva, ¿no? Nagasaki y Hiroshima, 6 y 9 de agosto de 1945, no hubieran sido posibles si atrás de eso no hubiera habido un enorme conocimiento técnico. A lo que voy es que la técnica puede ser utilizada para una cosa como para la otra, para el bien como para el mal, para el bienestar como para el daño. Entonces, la técnica es un caballo que necesita jinete, y el jinete lo pone la política. Entonces, cuando se quiere discutir desde el punto de vista técnico, diciéndole a la sociedad qué es lo más conveniente políticamente, yo les recuerdo esto. La técnica, y fue gracias a la técnica, y solo gracias a la técnica, que fue posible la manipulación atómica para luego hacer armas de destrucción masiva. Acá el caballo importa, pero el que maneja el caballo, el jinete, es la política. ¿Y la política qué es? La gente decidiendo democráticamente. ¿Qué es lo que planteamos nosotros acá en el plebiscito? Y esto que estoy diciendo no significa, Raquel, que nosotros no tengamos, con la modestia de decir claramente que no somos los poseedores de la verdad, pero que no tengamos elementos de convicción técnico, tanto del plano jurídico como del plano económico, para decir que esta reforma, que está centrada en derechos, tiene sostenimiento técnico, jurídico y económico, y que lo discutimos con cualquiera. Hay tres, básicamente, para simplificar, tres argumentos muy fuertes que se emplean hoy, ¿no? Así como ustedes han marcado argumentos fuertes para defender de toda la masa que significa esta reforma, bueno, la gente siente que se va a quedar sin las jubilaciones, que tomar el dinero de la SAFAP es un robo,
es un despojo, por ponerle así, Sí, ¿no? sí, sí. Es un despojo. Y que, y nada, Sí, que si subimos la jubilación mínima se funde el país. se funde el país. Jubilación mínima, se funde el país. Cuando estamos hablando de sueldos de 400.000 de 400.000 sí. pesos, Sí, sí. que están en el Parlamento Sí, sí. o en los ministerios Sí, o en la elite de la sociedad. o en Sí. la parte de arriba, Sí, ¿no? sí. Más allá de los empresarios que hacen sus No, negocios no, y, sí, eso. y distribuyen Sí, la sí. riqueza como quieren Sí. y están en su derecho y si generan empleo, Sí. fantástico. Esas tres grandes, Sí. tres grandes argumentos. No sé si estoy Sí, simplificando. no, es básicamente un resumen de lo que el frente detractor, digamos, ha venido vertiendo contra la papeleta, y es lo que a mí me preocupa tanto, porque yo creo que, y lo digo en todas las entrevistas, porque lo creo, es una convicción ética que tengo, Sí. profunda. Yo defiendo el derecho de cualquiera a decir, a la libertad de pensamiento primero y a la libertad de expresión después. Siempre y cuando no sea un fascismo, fascista, porque los fascistas no se escuchan, los fascismos se los combate. Pero dicho esto, yo creo que es bueno para la sociedad que si hay opiniones distintas, estas se expresen. Lógicamente. Lo que no comparto, ni ética ni políticamente, es el no dejar pensar a la gente atemorizándola. Y eso es lo que está haciendo buena parte del discurso opositor a la papeleta. No dialoga, sino que impone sus verdades, verdades que con premisas que no son demostrables. Por ejemplo, cuando se dice que va a haber una confiscación. Bueno, lo primero que tendría que... De los De capitales los fondos que están de los retenidos en la fondos SAFAP. de Sí. la SAFAP. ¿Por qué? Me voy a detener solo un segundo en esto. Porque quienes nos increpan aspiraciones confiscatorias han sido objetivamente, han perpetrado acciones confiscatorias. Por ejemplo, la ley que aprobaron los partidos de derecha, la 20.130, que cambió solo el sistema de jubilaciones y pensiones, nos confiscó 5 años de tiempo libre de jubilación, pero nos confiscó también un 10% de salario jubilatorio con lo que los trabajadores vamos a vivir el resto de nuestra vida. Porque otrora, cuando una persona se jubilaba a los 65 años, se iba con el 55% del promedio salarial. Ahora se va con 5 años más, no con 60, con 65, pero con un 10% menos. O sea, tiene que vivir el resto de su vida con el 45%. Hubo una confiscación del 10% del salario jubilatorio. Y esto es irrebatible. Entonces, eso es una confiscación. ¿Cómo lo contesta? No lo contestan porque cuando le haces las preguntas, yo no he tenido posibilidad de ningún debate con ninguno de ellos, por ejemplo. No hay. La otra Yo vez intenté que hubiese un debate. La otra vez yo estuve en el programa de Emiliano Cotelo, colega tuyo, Sí. una entrevista, un periodista, un caballero, deja pensar, en fin, y hace preguntas filosas, ¿no? Y luego me llamaron para invitarme a un debate con Saldain, que obviamente que me interesaba, pero no tuve oportunidad de que eso se pudiese concretar. No creo que... Yo pensé que en el 4 estaba funcionando esa idea, ¿no? Hasta el momento Hasta el yo momento no he no. tenido oportunidad. Sé que otros compañeros y otras compañeras sí han tenido esa oportunidad. Marcelo Audal estuvo en un debate con Saldain en la Universidad Católica y Karina Sosa estaba en unos programas. De todas maneras, yo creo que los que tienen que salir a discutir, o sea, todo el derecho del mundo es Saldain a que salga, Sí. por supuesto, pero a mí me gustaría discutir con Álvaro Delgado Lógico. o con Andrés Ojeda, porque son ellos los portavoces principales del discurso del atemorizamiento, de generarle terror a la gente. Entonces no quiero discutir con un técnico, yo quiero discutir con los principales dirigentes políticos de la derecha que... Pero ellos tienen que incurren en reconocer en ti que un trabajador, un representante del PIT-CNT está a la altura de, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí hay una actitud republicana y democrática, ¿no? Porque o entendemos que hay una aristocracia que no discute con la plebe, ¿no? Bueno, también o podrías todos somos iguales. discutir con la gente que firmó de la izquierda. Por supuesto, estoy a disposición también para discutir con ¿No? cualquiera de ellos, sí, con mucho respeto intelectual hacia cualquiera, ¿no? Sí. En términos de intercambiar argumentos y darle sobre todo condiciones de posibilidad mejores a las personas para que se informen adecuadamente. Si no hay confiscación, ¿qué es lo que hay para ustedes? Pero no hay, quiero hacer este razonamiento de por qué no hay confiscación, porque es importante para la gente saber esto. Primero, no hay confiscación porque en la papeleta se establece a texto expreso, lo voy a leer si me permitís, Sí. porque esto da más seguridad a las Ahí personas. lo tenés ¿no? más grande que Sí. la papeleta misma, Lo tengo ¿no? más grande con los lentes, ¿no? Porque la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestación de seguridad social. ¿Qué significa esto? Si esto se aprueba y tiene rango constitucional, va a estar en la Constitución, que es la ley de las leyes,
Ninguna persona puede tener ningún perjuicio en los frutos del ahorro jubilatorio. Entonces, la plata que está en la SAFAP, que va a pasar al BPS, que es en Uruguay el que le da más certeza jurídica históricamente en materia de previsión social, mucho más que los bancos privados que se han fundido, se han ido del país y han dejado a todo el mundo pata para arriba, como pasó con la crisis del 2002. Se va a hacer por intermedio de un fideicomiso que va a elaborar el Parlamento con la representación político-partidaria de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, es el Parlamento quien va a tener 24 meses para hacer el fideicomiso para asegurar un traspaso ordenado, transparente y garantista desde la SAFAP hacia el BPS. Primer punto. Segundo punto, la plata que las personas tienen en la AFAP no son de propiedad plena. ¿Por qué? Porque la plata que está en la SAFAP solo puede ser utilizada con un fin jubilatorio. Y a los efectos del fruto del ahorro jubilatorio, que es el cobro de la jubilación, la papeleta, como acabo de leer, le asegura a las personas que no puede haber menoscabo. A no ser que los detractores piensen que van a violar la Constitución como hicieron en la dictadura. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, porque si la papeleta se transforma en texto constitucional, el sistema político tiene que respetar la Constitución. Quienes no respetan la Constitución son los dictadores. Sí, sí, ¿no? pero se puede vetar esto, ¿no? No, ¿Y si la Constitución no se puede vetar. Lo que se puede hacer es modificarla. Ese es el peligro que creo que se ve. Bueno, el peligro... Que políticamente sería como el inmodificable, no, a no ser por... No, eso no es así. Mediante una ley. No, otra ley. No, la Constitución se modifica por el artículo 331 de la propia Constitución, que establece los 5 mecanismos por los cuales se puede modificar el texto constitucional total o parcialmente. ¿Cuál es el miedo de algunos integrantes del sistema político? Que la gente participe y resuelve. ¿Por qué? Porque la Constitución no está escrita en piedra. Ha tenido muchas modificaciones de 1830 hasta ahora. Cada vez que se tiene que hacer una modificación, ¿cómo se hace? Con la gente votando. Si tú querés cambiar la Constitución, tenés que convencer a la mayoría de la sociedad, o por lo menos a la mitad más uno, para que vote ese cambio. Entonces, no está escrita en piedra. Lo que es, tiene un estándar o una exigencia democrática mayor. Pero escrita en piedra no está. Y además, no hay nada más democrático que la gente votando. Entonces, los cambios constitucionales, esto que se dice que están escritos en piedra, es una idea monárquica. Lo que está escrito en piedra es la monarquía, el poder del rey. Eso está escrito en piedra. Las constituciones están escritas al influjo y a la fuerza de la democracia. Y la fuerza de la democracia se expresa con la gente decidiendo y votando. O sea, hay que desterrar esta idea de que lo que está en la Constitución está escrito en piedra. Porque además, los mismos que nos dicen a nosotros que queremos poner cosas en la Constitución que después no se pueden cambiar, son los mismos que quieren poner en la Constitución los allanamientos nocturnos. O sea, una medida de seguridad. Una medida de seguridad, ¿Y sabés ponerla en que, la Constitución. según las últimas encuestas, los allanamientos nocturnos van como subiendo en lo popular, como en aceptación hacia las elecciones. Y desde que salió la declaración de los 100 economistas, el sí como que va pegando una bajada. Bueno, yo no es lo que percibo cuando estoy en las ferias, en las actividades, en las charlas, Claro. pero partiendo de la base de que esto fuese así, hay distintas encuestas. Hay una de Factum que da que el 53% de los consultados, o sea, como muestra significativa de la opinión pública, está a favor de la papeleta. Sí. Tenemos un desafío. Esto no significa que no tengamos, Raquel, un desafío significativo. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos enfrente? Enfrente tenemos a todo el poder financiero, a la cúpula del poder financiero, que quiere seguir manejando a su discreción los 24.000 millones de dólares retenidos en la SAFAP, que son ahorros de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es muchísima plata para hacer sus negocios. Entonces hay un enorme poder, con mucha plata, con mucho lobby, que está en contra de esta papeleta popular. Después tenemos una buena parte de la dirección de los partidos políticos también están en contra, y las grandes corporaciones mediáticas, no el periodismo, pero las corporaciones mediáticas también en contra. Entonces, esta es una lucha de David contra Goliat, pero tiene una potencia que a mí me entusiasma mucho, que es la potencia de la transversalidad. Porque esta papeleta dialoga con cualquier trabajador o cualquier trabajadora, vote a lo que vote. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice esta papeleta a cualquier ciudadano? Vote al partido que vote. ¿Te querés jubilar a los 60 o a los 65? ¿Querés aumentar las jubilaciones de 18.000 pesos como a 22.000 que es pesos? apartidaria, como que Sí, es totalmente. muy abarcativa. Y de paso, Pero viste que cuando se desglosa, inclusive por Factum, se desglosa qué aspectos son los más, digamos, aceptados por la ciudadanía, baja el tema de la SAFAP. Bueno, porque ahí es donde primero, es donde ha habido
es donde hay más desinformación, porque el sistema se encarga de desinformar. Te voy a dar un dato ahora enseguida, Sí. esto no me quiero olvidar. Pero además es donde más se ha hecho la campaña del miedo, mintiéndole a la gente, mintiéndole descaradamente. Hay gente que le miente y hay gente que capaz que por desconocimiento repite, ¿m? Incluso políticos. Pero se está mintiendo cuando se dice a la gente que se va a confiscar, porque en Uruguay nadie da más garantías que el Banco República, que el Banco de Previsión Social. Los que no nos dan garantía en la historia del Uruguay, lo dice la banca privada. En Uruguay, ¿cómo nace la deuda externa, Raquel? Cuando se funde el Banco Maguá, del Barón de Maguá, el mismo que entregó junto con Lamas Río Grande del Sur a Brasil, en la transacción de la Fundación Fundacional del Uruguay. Esa gente, digamos, se funde el Banco Maguá, el gobierno de la época que hace para pagar los créditos que tenía contraídos el Banco Maguá y pagarle a los acreedores, va a Inglaterra, a la banca londinense y adquiere en términos de deuda los lingotes de oro con los que financió el quiebre del Banco Maguá. Y a partir de ahí nace la deuda externa Uruguay, que después sigue, ¿no? Con el Banco Transatlántico, con el Montevideo, con el Banco Caja Obrera, con el Banco Comercial. Los bancos privados no le dan seguridad a la gente. Lo que le da seguridad a la gente es el Estado y las instituciones estatales. Ahora, te quiero decir algo con respecto a la SAFAP y mirá la desinformación. Hasta el 2018, las AFAP cobraban 3 veces más de comisión de lo que cobran hoy. Y ya hoy, cada persona que deposita obligatoriamente, porque la ley del gobierno obliga a las personas a poner sus ahorros, una tercera parte de sus ahorros en el sistema, en las AFAP, se quedan con una quinta parte, con un 20% de tu ahorro que nunca lo vas a ver, te lo cobran las AFAP. Pero hasta el 2000, desde que se crearon las AFAP en el 96 hasta el 2018, las comisiones de las AFAP eran el triple caras de lo que son hoy. Entonces en 2018 se creó una ley en donde la comisión más alta de la AFAP no podía ser la mitad de la más baja, y la más baja era la del BROW. Entonces eso limita la FAP República, limitaba las comisiones que podían cobrar las otras tres privadas. ¿Qué decía el discurso tecnocrático? Que en la medida de que hay libre competencia, las AFAP ponían distintas comisiones y unas cobraban menos, otras cobraban más, y la gente iba a tomar una decisión racional de cuál le convenía más por el valor de la comisión. Y eso fracasó. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo funcionan las AFAP. Entonces, el sistema en eso es muy manipulador. Entonces, la falta de información y el terrorismo verbal perpetrado por los detractores a la papeleta hace que en el tema de las AFAP la gente, en esa mezcla de desconocimiento y de miedo, se retraiga mucho más, porque todos buscamos seguridad y certeza. Eso es así. Entonces, yo creo que ahí hay tenemos la tarea de dar mucha certeza, muchas explicaciones, hablar con la gente, responder todas las preguntas que sean necesarias para que se entienda que el modelo AFAP es el modelo AFAP que tenemos en Uruguay, Raquel. Esto te lo tenía que contestar a Loro Delgado. Tendría que contestar si se animara a discutir con un trabajador común y corriente, un profesor, simple profesor. ¿Por qué si el modelo AFAP uruguayo es tan bueno, es tan próspero, tan eficiente? Porque solo 12 países del mundo tienen el sistema AFAP que tiene Uruguay. Porque se supone que lo bueno se copia, ¿no? Y los países que sí tenían el modelo AFAP como el que tiene Uruguay, de 30, hay 18 que ya lo desarmaron. Entonces, ¿por qué no nos explican por qué si el modelo AFAP, que es tan bueno para ellos, por qué no es un modelo en el mundo? Te digo que los 3 únicos programas de discusión y debate sobre la creación de las AFAP fue en la Sede del Agua en su momento. Fue impresionante, pero la decisión estaba tomada. Otro miedo grande que veo en la gente es que no haya recursos, porque tiene que ver con el empleo, sí, porque tiene que ver con los aportes, sí, porque tiene que ver con la economía general, porque tiene que ver con el endeudamiento del país, que no se habla mucho, pero que pesa, con el costo país, con la deuda externa, etc. De que no haya, sobre todo para la gente que está cerca de jubilarse o se va a jubilar algún día o está jubilada, es el miedo a que no haya financieramente la capacidad de cubrir. 2 argumentos. Primer argumento, y esto está hasta en el documento que utilizan como el Talmud los detractores del plebiscito, que es el documento elaborado por los técnicos del BPS. Si la reforma se aprueba, hay una estabilidad completa del Banco de Previsión Social por 15 años como mínimo, entre 15 y 20 años.
Primer elemento. Sin pedir. Sin pedirle ninguna erogación al Ministerio de Economía y Finanzas. Ajá. ¿No? Más allá de los puntos de IVA que sí van para el Sí. BPS, porque el BPS paga otro conjunto de prestaciones que no son solo jubilaciones y pensiones. ¿Sabes cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto gasta el BPS de cada 100 pesos en jubilaciones y pensiones? 49 pesos. 49. ¿Y ¿Sí? el resto? El resto va en las transferencias que hacen las AFAP y en el pago de las otras prestaciones muy importantes que hace el BPS que las AFAP no hacen. Porque el BPS es un organismo solidario que paga asignaciones familiares, que a quién van, a los niños y niñas más pobres del Uruguay. Pagan las prótesis dentales, pagan las licencias médicas, las licencias maternales, las que estamos orgullosos Sí, para... los lentes. Los lentes. Entonces, es decir, el BPS es una de las formas más lindas que tiene la sociedad de cuidarse a sí misma, realmente. Algo que las AFAP no hacen. Entonces, entonces hay 7 puntos de IVA que van al BPS para pagar todo esto, que nos hace tan bien como sociedad y para evitar la ética del nadá o ahogate, la Sí. ética del sálvese quien pueda. Pero además, el Ministerio de Economía inyecta todos los años 500 millones de dólares para terminar de cubrir el pago de las prestaciones. La misma cantidad de plata más o menos que pone para la caja militar. La diferencia es que en la caja militar hay 50.000 jubilados y en el BPS hay 400, casi 500.000. Ahora, lo cierto es que con esta reforma el Estado, el Ministerio de Economía, se va a ahorrar por 15 a 20 años de poner esos 500 millones de dólares. Y ellos lo saben esto también. Lo Sin saben. tocar las cajas paraestatales. Las cajas paraestatales, la ley 20... No, las cajas paraestatales hay que tocarlas y en esto hay que ser muy franco. ¿Por qué? Como en todo lo que estoy diciendo hay que ser franco. Porque colocar en la Constitución como mecanismo cautelar de los trabajadores la edad mínima no obligatoria para el retiro de los 60 años, las leyes que se reformularon a nivel, por ejemplo, de la caja bancaria es de 65. Entonces ahí va a haber que adecuar la ingeniería legal de las cajas paraestatales al texto constitucional, que no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible como nos salen a decir. Porque yo ese discurso de la imposibilidad no lo admito, primero porque somos personas inteligentes, lúcidas y capaces todas para encontrar soluciones. Lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte, todo lo demás tiene solución, ¿sí? Y segundo, porque con el discurso de la imposibilidad nos hemos acostumbrado a naturalizar cosas que no se pueden naturalizar. Por ejemplo, cuando se habla de la sostenibilidad, mirá este dato que te voy a dar. Me gustaría discutirlo con Álvaro Delgado si se anima a discutir conmigo. Imagínate que está enfrente. Sí. Le preguntaría a Álvaro Delgado, ¿cuál fue el Producto Bruto Interno del Uruguay? O sea, la capacidad de riqueza que producía Uruguay en 1996 cuando se crearon las AFAP. Eran 33.000 millones de dólares. En el 2023, año cerrado, el último que terminó, el PBI, la cantidad de riqueza que produce Uruguay, ¿en cuánto se mide? En 77.000 millones de dólares. Un crecimiento de 130%. Uruguay es mucho más rico de lo que 130% fue el crecimiento de la capacidad de producir riqueza que tiene Uruguay. Sin embargo, en todo este tiempo, con el discurso de la imposibilidad, no hemos logrado erradicar la pobreza infantil, no hemos logrado erradicar el déficit de derecho laboral, no hemos logrado erradicar el déficit habitacional, no hemos logrado erradicar el problema del hacinamiento carcelario, no hemos logrado erradicar el problema de la exclusión social. Entonces, el discurso de la imposibilidad, y perdonadme la expresión, me tiene harto. Está impuesto. Sí, pero me tiene harto. ¿Cómo lo movés? Me tiene harto. Sí, pero ¿cómo lo movés? ¿Sabes por qué? Porque el discurso de la imposibilidad es el discurso del nada se puede cambiar sin nuestro permiso. Y cuando digo de sin nuestro permiso, ¿de quién es? De los que mandan. Pero de cualquier manera, los que mandan, así como los nombras tú, no quieren la desaparición del Estado. Yo tampoco. No, pero eso es como una gran contradicción, ¿no? Quieren un Estado fuerte. Bueno, porque el Estado puede ser como la técnica. Hoy hablamos de la técnica. Sí. La técnica es el caballo, la política el jinete. Esto es lo mismo. El neoliberalismo o el paroxismo del neoliberalismo, el neoliberalismo fascista que encarna Milei en Argentina, necesita del Estado, usa el Estado. Esto de que el Estado mínimo es el Estado mínimo social, el Estado mínimo redistributivo. Ahora, necesitan del Estado por dos cosas fundamentales. Subvenciones, en primer lugar. Transferencias. Transferencias del Estado, del trabajo hacia colectivo. El capital, del trabajo colectivo hacia el capital, y por el monopolio de la fuerza, por la represión. La cárcel, la represión, la censura. O sea, el Estado al servicio
de la sociedad de los privilegios. Entonces ellos, por supuesto que usan el Estado, lo necesitan y lo usan al servicio del 1% más rico. Nos dicen que acá en Uruguay, esta reforma, o sea, aumentarle 3.500 pesos a 300.000 jubilados y pensionistas que cobran 18.800 pesos nominales, Raquel. ¿Quién vive con eso? ¿Quién come con eso? ¿Quién paga un alquiler? Es imposible aceptar como normal esta situación y que cambiarlo es imposible porque se funde el país. Pero en este mismo país, en donde tenemos estas 308.000 personas, esta circunstancia de postergación, el 1% más rico, que son 25.000 personas adultas, concentran el 80% de la riqueza financiera. Es decir, cada 100 pesos que hay en los bancos, 80 de cada 100 pesos pertenecen al 1% más rico. Que no está acá ese dinero. En parte sí y en parte no. En parte está en la Plaza Nacional, Financiera Nacional, y en parte está en la Plaza Financiera Internacional. Pero lo que voy es, ¿hasta cuándo democráticamente, de forma serena, racional, tranquila, vamos a permitir, pero hasta cuándo vamos a permitir que no podamos discutir los privilegios? Yo creo que es un momento en donde la sociedad, por la crisis que está teniendo, la fractura que está teniendo, la descomposición social que estamos teniendo, paremos un poco. La cultura de naturalizar los privilegios nos está llevando al abismo. Discutamos democráticamente cómo y cambiemos la caja de herramientas y pongamos la política al servicio de la gente y no la gente al servicio de la política. ¿La papeleta dónde va a estar? La papeleta va a estar en la porque Corte el señor Electoral. viene con sí, la lista de del partido Ojeda, que sea, yo qué sí, sé. sí, quiere votar esto porque no sé, porque quiere aumentar las jubilaciones. De Yamandú, sí. ¿no? Quiere aumentar las jubilaciones porque le parece indecente. ¿Y dónde la consigue? Las que se pagan hoy. No bueno, la Corte difícil, Electoral, ¿no? la Corte Electoral institucionalmente va a garantizar, así está mandatada, porque va a haber otro plebiscito. La papeleta blanca por el sí esté en todos los circuitos de votación. Además, el movimiento social, FUC, UNFEW, el PIT-CNT, otras organizaciones sociales, imprimimos, según las reglas de la Corte Electoral, papeletas para distribuirle a las personas para que la tengan en su hogar, para que el día que sea el 27 de octubre y vayan a votar, tengan la papeleta para ir a votar. Y además el propio 27 de octubre, que es en la tarea que estamos ahora mismo, como movimiento sindical, generando comisiones territoriales para que el 27 de octubre, cerca de todos los locales de votación, haya mesas con ciudadanos que estemos distribuyendo papeletas a otros ciudadanos para que el que quiera votar tenga la papeleta en la mano y la lleve para colocarla en el sobre votación con la lista que quiera. ¿Cómo te imaginas el día después si la papeleta llegó al... ¿Cuánto tiene? 50 más 1. 50 más 1, igual que el partido político. Y creo que sería dos cosas, voy a decir. Podría decir más, pero voy a decir dos por un tema de no aburrir y del tiempo que tenemos. Sí. Estamos Lo primero estamos perfectos. es que creo que sería un punto de inflexión en la historia social del Uruguay, como ya ha habido otros, en donde los derechos le ganan a los privilegios. Estoy convencido de eso. Y lo segundo, me imagino un gran diálogo social, porque esta papeleta no resuelve todos los problemas de la seguridad social. Necesitamos una seguridad social que mire el futuro, Raquel. Y esta seguridad social no mira el futuro, mira el pasado. Y te voy a dar un ejemplo concreto, te robo un minuto. No, está bien. No es sostenible en el mediano y largo plazo, no es sostenible una seguridad social con base contributiva. ¿Qué significa con base contributiva? Que el acceso a la seguridad social y su financiamiento esté anclado en el aporte del trabajador a la seguridad social, en lo que se llama la asignación computable, en el 15%, ¿sí? Que de cada salario nominal sale para la seguridad social. ¿Por qué no es sostenible de acá a 100 años? Porque las tendencias evolutivas del mundo del trabajo vienen desarrollándose de un modo tal en donde el desplazamiento del trabajo vivo por la tecnología es creciente e intensivo. Y la capacidad de recuperar un puesto de trabajo por cada puesto de trabajo que saca la tecnología es mucho más lento, Entonces hay que ir a un modelo, los países más avanzados del mundo ya están pensando en esto, un modelo de sistema previsional y de pago de jubilaciones y pensiones que tenga como concepto fundamental no la base contributiva, sino la renta básica universal. Entonces, el problema acá es cómo se financia eso. Lo mismo que nos dicen a nosotros. Pero esta discusión es la discusión del futuro.
la 20.130, la ley del gobierno que hizo Saldain, es una ley que ya nació vieja, que ya nació vetusta, que ya nació obsoleta. Porque con el modelo contributivo, o sea, de acceder a una jubilación pagando parte de un trabajo, como una parte de tu salario, nos van a hacer trabajar hasta los 80 años. Es inevitable, no hay salida a esto. Entonces hay que, al otro día del plebiscito, ¿qué me imagino? Me imagino expectativa esperanzadora porque los derechos le pueden ganar a los privilegios y lo demostramos contra viento y marea. Y lo otro que me imagino es un gran debate social y nacional para pensar la seguridad social del futuro, para pensar cómo de la seguridad social resolvemos más y mejor los problemas de salud mental que tiene nuestra población, nuestra gente, nuestros adolescentes, adultos, personas mayores, cómo mejoramos el Sistema Nacional de Cuidados, en donde hay muchos puestos de trabajo para generar ahí, cómo mejoramos a través de la seguridad social, otra cosa hermosa que hace el BPS, hermosa, que es todo lo vinculado al crenadecer y el vinculado al tratamiento de patologías en la primera infancia, en los niños prematuros, en los niños recién nacidos y en las enfermedades raras. O sea, cómo pensamos un BPS más ancho, más profundo, más eficiente y sobre todo más democrático. Entonces me imagino esto, alegría, y me imagino un desafío estratégico gigante a través de un debate nacional para pensar la seguridad social del futuro. Y brindamos por eso y ¿qué más? Brindamos por eso y por... Y le perdonaste la vida a la caja militar. Sí, no le perdone la vida, pero porque en la seguridad social del futuro no puede haber privilegios. Pero brindamos por eso y por un matrimonio que tiene que durar para siempre, que viene muy cascoteado, que es el matrimonio de los derechos y las libertades. Me dejaste pensar. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Salud, amigos. Derechos y libertades. La sed y el agua. La sed y el agua.